En el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Quiero por favor que usted lea conmigo este versículo. Quiero que lo lea conmigo. Quiero que se escuche la voz de la iglesia interiorizando y leyendo Jeremías capítulo 12, verso 5, el texto de hoy. Dice así, todos: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si a la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Amén. Quiero que diga conmigo la siguiente frase: Señor, recibo esta palabra, te pido que me enseñes a través de ella y que haga la obra para la cual tú la has enviado. Amén. Amén. Ahora quiero que usted diga con coraje, con valentía, diga: Señor, esta palabra es para mí. Yo lo creo, yo creo que esta palabra es para usted como iglesia, para cada uno de nosotros. Esta palabra que hay en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, es una palabra que el profeta está revelando a través de Dios a través del profeta, está revelando esta palabra al pueblo, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy perseguido. El pueblo de Israel siempre tuvo enemigos. Hasta el día de hoy usted ve, prende las noticias y todavía hoy el pueblo de Israel tiene una cantidad tremenda de enemigos. Por eso la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que debemos orar por la paz de Jerusalén, y son bendecidos todos aquellos que oran por la tierra de Israel y Jerusalén. Y siempre han tenido enemigos, así como el pueblo de Israel ha tenido enemigos. Es un paralelo con el cristiano firme en Dios. El cristiano firme en Dios también tiene personas que no lo quieren, personas que lo rechazan, personas que lo juzgan y lo señalan por el simple hecho de ser cristiano. No sé si a usted le ha pasado, pero gran cantidad de personas no es que sufran por el hecho de ser cristiano, pero sí pierden cierto grado de amistades por el hecho de ser cristiano. Usted se vuelve cristiano, acepta al Señor y la gente lo empieza a tratar de lejos. Ay, ya no sale a parrandear, ya no va con nosotros a ir allá los fines de semana a donde nosotros nos la pasamos, allí en los lugares de relax, pues nos la pasamos en la esquina tomando. Ya no nos acompañas desde que se volvió evangélico. Y tenemos a alguien que siempre señala nuestra decisión de seguir al Señor. Nos juzgan porque ya no decimos las palabras de antes, las groserías de antes. Ya somos cristianos, entonces, ay, usted se volvió todo santurrón, ya no es como antes. Y siempre vamos a tener ese señalamiento nosotros, porque, escúcheme bien, para los demás nosotros nos convertimos en una especie de bicho raro, una especie de persona diferente. No casa dentro del ambiente social en el que se maneja lo tradicional, lo del momento. Y el Señor le dice al pueblo cristiano: ustedes tienen que entender algo muy importante. Si no son capaces de vivir las primeras etapas de la fe, ¿cómo van a enfrentar lo que viene después? Tienen que aprender a crecer, tienen que aprender a madurar, tienen que aprender a avanzar. El pueblo de Dios no se puede quedar a la mitad del camino, porque es la mitad del camino lo que nos vuelve religiosos. Es la mitad del camino lo que nos vuelve, escúcheme bien, cristianos estancados, cristianos sin los valores mínimos de la transformación, del poder de la sangre de Cristo, porque no entendemos, ni siquiera damos los pasos necesarios para poder vivir una vida como al Señor le agrada.
Si nosotros, teniendo una vida de fe y empezando el camino de fe, no nos preparamos para lo que viene, entonces, escúcheme bien, vamos a vivir una vida cristiana que no avanza, estancada y mediocre. Esta es una alegoría a las guerras de Israel, pero siempre el Señor le decía al pueblo: usted tiene que prepararse no solamente para la primera parte, sino para lo que viene después. Escúcheme bien, me pregunto hoy, como cristiano, no voy a hablar como pastor, sino como cristiano, como una persona conocedora de la palabra. Hay personas en la fe hoy que no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra, teniendo la Biblia al lado. Yo no entiendo cómo los cristianos pueden enfrentar las falsas doctrinas, las doctrinas de error, las modas doctrinales, el YouTube teológico, si no tienen el conocimiento de la palabra. No conocemos la palabra y no la podemos defender. No conocemos las escrituras y no sabemos cómo enfrentar todo lo que se maneja a nuestro alrededor. Este es un tiempo en el que tenemos la mayor apertura referente a la escritura. Tenemos todas las versiones habidas y por haber. A mí personalmente Reina Valera del 60 me encanta. Pero usted dice: no, a mí me gusta la nueva versión internacional, revisión no sé qué. Y usted me dice un montón de cosas, pero le pregunto y tampoco la tienen. No la buscan, no la leen, no la interpretan, no la asocian a su vida, no la viven, no la interiorizan. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos enfrentar lo que el mundo nos ofrece siendo cristianos en la iglesia? Yo conocí personas que nacieron y crecieron en esta iglesia y cuando llegaron a la universidad 2 o 3 meses después ya no cabían en su mente y en sus pensamientos, ya se habían vuelto ateos. Cristianos de toda la vida que se enfrentan a 2 meses de ideologías y ya no creen en Dios. ¿Sabe qué es eso? Mediocridad espiritual, falta de crecimiento espiritual. Tienen la Biblia y no la leen. No pueden enfrentar una batalla espiritual porque no están preparados. Con los de a pie, con los que danzan, con los que gritan aquí, sí, pero cuando tienen que enfrentar la palabra, no tienen argumentos. Vuelvo y les repito, he tenido muchos hijos cristianos aquí en la iglesia. Un muchacho que evangelizó, un joven de la iglesia también lo trajo una vez. Yo le decía a él: tú tienes esa capacidad. Un muchacho inteligentísimo, un hombre con una capacidad mental tremenda. Yo le decía: algún día tú, si te preparas, vas a ser presidente de este país. Porque tenía una mentalidad impresionante. Tan pronto llegó a la universidad, porque Dios le abrió las puertas en la Universidad Nacional. Cuando él entró a la Universidad Nacional, lo primero con lo que recibieron a ese joven fue con 14 preguntas que sin respuesta acerca de que Dios no existe. ¿Cómo hace un joven hoy con ideologías enseñadas en las universidades sin tener bases doctrinales para enfrentar lo que Satanás quiere sembrar en sus corazones? Si usted no tiene bases hoy, cualquier movimiento de doctrina, cualquier ideología, cualquier pensamiento filosófico hoy lo va a derribar a usted, porque no está preparado para los de a caballo. Con los de a pie se cansan, pero con los de a caballo les queda grande. Qué tremendo que como cristianos estemos preparados para las guerras pequeñas, pero no para las grandes batallas. Cuando este muchacho me pasó esas 14 preguntas, estaba asustado. Me dijo: pastor, mire esto que me preguntaron. ¿Hay respuesta? Le dije: claro, respuestas hay. ¿Y qué hago, pastor? Tengo que llevar un trabajo a la universidad sobre estas 14 preguntas. Le dije: tranquilo, no se preocupe, venga, yo se las respondo. Y me traje sus 14 preguntas a mi oficina y empecé a trabajar, a responder una por una. Pero lo primero que puse en el título de esa tesis universitaria fue: zapatero a sus zapatos. Usted sabe de filosofía, pero yo sé de teología. Amén. Y una por una fui desvirtuando, desbancando y desarrollando las respuestas claras y contundentes. Cuando él llevó ese trabajo a la universidad, el profesor de filosofía le puso 4 o 5 porque nadie es perfecto. Esas fueron las palabras del profesor. No tuvo argumentos. Cuando usted se prepara, puede enfrentar cualquier batalla.
Cuando usted se prepara hoy, tiene las bases firmes para enfrentar el mañana. Nada le va a quedar grande. Amén. ¿Cómo vamos a tener un matrimonio fructífero, un hogar fructífero, si cuando estamos en la iglesia, escúcheme bien, no estamos preparados espiritualmente para enfrentar lo que se viene en el futuro? ¿Sabe que yo conozco personas que se casan y al otro día de casarse ya deja de ser Dios su Dios y el marido empieza a ser su Dios? El que manda, el que gobierna y el que dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y dejan a Dios. Porque una persona que vive equivocadamente con Dios tiene las decisiones en su casa. Usted sabe que la Biblia dice que donde hay dos, si uno cae, el otro ¿qué? Le levanta. Por lo general hay uno que es débil y que vive cayendo, pero siempre tiene que haber uno de los dos que se mantenga firme, adelante, dispuesto y que le tienda la mano para levantar al otro. Pero también dice la palabra que cuando somos ciegos, guiando ciegos, los dos caemos al pozo. Si no conocemos la palabra y nos dejamos involucrar por el otro que le falta más conocimiento que yo, los dos vamos a ir a pagar las consecuencias. Pero la relación que nosotros debemos tener con Dios debe ser clara y contundente. Escúcheme bien. Viven vidas cristianas dependiendo de las circunstancias. Si hoy tenemos, somos felices y gloria a Dios. Pero si no hay, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios? Porque dependemos de circunstancias. ¿Sabe una cosa? Dios es Dios si hay y si no hay también. Si me sana o si no me sana, Él sigue siendo Dios. A Él hay que amarlo, haya o no haya. Eso nos lo enseñó Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, el cristianismo por lo general, el cristiano por lo general le encanta acomodarse a su entorno. Es rápido, llegan, se acomodan, están ahí, les parece chévere, linda la palabra, linda la alabanza. Yo quiero llegar a tal hora, yo quiero levantarme tarde hoy, pero llego un poquito tarde a la iglesia. Nos vamos acomodando. Y el cristiano piensa que ser cristiano es acomodar a la iglesia a su estilo de vida. No, es que hoy no tengo tiempo, hoy no voy. Hoy no me alcanza el tiempo porque tengo que hacer otras cosas, hoy no le dedico tiempo a Dios. Acomodando la iglesia a su estilo de vida. Así no funciona la fe. La fe funciona acomodando la vida al estilo iglesia. ¿Dicen amén? Yo le decía al Ministerio de Alabanza en la reunión que tuvimos hace una semana atrás, si no estoy mal, hay algo que a mí me impactó de una iglesia en Perú llamada Camino de Vida. Fue que cuando estuve hablando con el hijo del pastor Robert Barriger, a Taylor Barriger, le hice una invitación, le dije: oye Taylor, me encantaría que tú estuvieras en Vida Extraordinaria en Bogotá. Estábamos con Felipe, ¿dónde está Felipe? Felipillo, allá está Felipillo, vea. Estábamos con Felipe. Yo le dije al pastor Taylor, quiero que tú vayas a Vida Extraordinaria. Y me dijo: claro que quiero ir, claro que voy. Pero, y Felipe no me va a dejar mentir, esto fue lo que él nos dijo: pero mi agenda la maneja la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo no estoy diciendo a ustedes ahora hagan la agenda dependiendo de la iglesia. No, tengan en prioridad las cosas de Dios. Amén. Pero que haya ayuno en la iglesia. Sí, pero me invitaron a una fiesta. No, fiesta mata ayuno. El cristiano mediocre siempre, fiesta mata cualquier cosa. Amén. No, pero que en la iglesia hay un retiro de oración. Sí, pero es que en el colegio hay un retiro de fútbol. ¿Qué clase de estándar espiritual estamos manejando? ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos desarrollarnos espiritualmente? Eso empieza por nuestras decisiones. Escúcheme bien. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que no venimos a una iglesia a mimetizarnos. No venimos a una iglesia a escondernos. No venimos a una iglesia simplemente a pasar un momento bonito para recargar baterías. La iglesia no es un cargador. Carga rápida, 2 horas y es para toda la semana. No. Escúcheme bien. Nuestra relación con Dios debe ser
continua, hoy, mañana y siempre. Usted y yo debemos estar conectados con el Señor. El Señor de plano, escúcheme bien, nos dice cómo debe desarrollarse nuestra vida, espiritualmente hablando. Quiero que vaya conmigo por favor a Mateo 22, 36 al 38. 22, 36 al 38. Nuestra relación de crecimiento espiritual debe empezar con nuestra relación con Dios. Dice aquí: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Nuestra relación tiene que empezar una relación vertical, Dios y yo. Amén. Tiene que empezar por nosotros. Ninguna relación que tú empieces, si Dios no es primero, va a funcionar. Es más, el matrimonio, la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe, porque da por hecho el Señor que Él está en medio del matrimonio. Amén. Noviazgo donde no se involucre el Señor y el Espíritu Santo son noviazgos nefastos que no terminan en nada. Porque donde no está Dios, no hay nada. La palabra claramente dice: apartados de mí, nada puedes hacer. Decimos amén. Pero mire lo que el Señor nos enseña aquí en el versículo 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay personas que involucran solamente el corazón, las emociones. Solo involucran los sentimientos. Ay, sí, yo lo amo. Y lloran y lagrimean y hacen toda clase de shows emocionales. Pero no involucran el alma, que tiene que ver con las decisiones, y no involucran la mente. ¿Cómo me encanta la Biblia? ¿Cómo me encanta la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lógica. Diga conmigo, lógica. La palabra del Señor no es simplemente un mover supra, hiper, mega espiritual. La palabra de Dios tiene una lógica que usted y yo tenemos que ponerle mente. Significa conocimiento para poder disfrutarla. ¿Sabe usted que el evangelio no es para brutos? Y perdón, no lo estoy diciendo por usted. Ahí yo veo a alguien que le pega al otro: oye, es para ti. No lo estoy diciendo por usted. La Biblia dice que el evangelio es tan real, tan verdadero, tan sencillo de entender, que el más bruto lo puede entender y no se perderá. Porque el evangelio es sencillo, pero es lógico. Amén. Sencillo y lógico. ¿Para qué? Para que todos lo podamos entender con claridad. El evangelio se transmite en la palabra de una manera clara. Involucra el corazón. Involucra, sí, sentimientos, amor. Sí, involucra el alma, decisión. Y también involucra inteligencia. Porque escúcheme bien, hay que ser inteligente en la vida para que nos vaya bien. Amén. La vida no es del que estudia, es el del que la sabe vivir. Y para eso hay que actuar en inteligencia. Hay que saber tomar decisiones. Y las decisiones del alma, escúcheme bien, se toman de una manera racional, inteligente. Amén. Por ejemplo, le voy a decir algo. Acabamos mi esposa y yo de venir de un congreso de pastores. Nos estábamos en una nivelación teológica del libro de Colosenses. Fue tremenda, fue maravillosa, pero también hicieron un taller de parejas. Tenemos mucho que compartir, Lucero y Rafa. Tenemos mucho que compartir con las parejas de esta iglesia. Fue algo tremendo y maravilloso. Pero me invitaron a jugar fútbol. Y yo dije: no, yo soy inteligente. Cuando terminó el fútbol, había 3 con los tobillos reventados. Yo dije: eso no es inteligente. No me gusta el fútbol. Yo le dije a los hermanos: hermanos, no me inviten a jugar fútbol. Yo juego golf.
No, mentira, yo jamás he jugado golf, pero si pudiera jugar algo, jugaría golf. Escúcheme, hay que ser inteligente. Las decisiones hay que tomarlas con inteligencia. Y más inteligente es cuando involucramos a Dios. Porque cuando involucramos al Señor y su palabra, dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y la verdad no nos permite equivocarnos. Amén. En la relación con Dios, lo primero es esa relación vertical entre Dios y yo. Y cuando nosotros tenemos esa relación vertical entre Dios y yo, nuestra relación horizontal, que es con el prójimo, miren lo que dice el versículo 39 en adelante. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Escúcheme bien. Lo que significa este versículo es: creciendo en Dios, crecemos con los demás. Eso lo dice la palabra de Dios. Y Jesús se fortalecía y crecía para con Dios y con gracia para con Dios y con los hombres, con las personas que lo rodean. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, escúchame bien, esa relación con Dios te habilita para tener una mejor relación con la sociedad, con el prójimo, con el próximo. Prójimo significa la persona más próxima a ti. En el caso de la relación entre esposo, esposa, padres e hijos, y aún hermanos de la iglesia. Amén. Fíjese que el Señor en la relación con los demás, con el prójimo, no nos dice métale corazón, métale alma y métale mente. Dice, si tú te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Y dice el versículo 40 al final: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como me gusta. Escuchaba una frase maravillosa de un maestro en la palabra que decía: estos dos mandamientos, si tú aprendes a cumplirlos, el resto de la Biblia es un pie de página. Todo funciona porque estos dos mandamientos tú los pones en práctica. Amar a Dios por encima de todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como tú mismo te amas. Esa relación mejoraría si tú metes a Dios en esa relación. Amén. Si metes a Dios, tu relación con los demás mejora. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: si tú estás bien con Dios, Dios pondrá aún a tus enemigos a estar bien contigo. ¿Cuántos decimos amén? Todo funciona desde ahí. Desde una relación vertical entre Dios y yo, eso genera una relación horizontal entre los demás y yo. Mira lo que dice: ¿cómo puede crecer mi relación con Dios? Y Dios nos lo describe de esta manera. Ezequiel 47:3 en adelante, habla el profeta diciéndole a el pueblo cómo debe ser su deseo de vincularse al proceso de Dios. Primero dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en su mano y midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua. ¿Y qué? ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua hasta que me llegó a la cintura. Luego midió otros 1000 codos y se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo podía cruzar a nado. La relación con Dios es así: pausada, tranquila, pero real, y cada vez avanzando más en el proyecto de Dios. Empezamos por los tobillos porque ninguno de los que llegó al evangelio llegó con todo aprendido. Tuvo que aprender en el camino, tuvo que aprender con el trato, tuvo que aprender leyendo la Biblia, tuvo que aprender orando, tuvo que aprender ayunando. Todos aprendimos de la misma manera, pero tenemos que hacerlo. Y no podemos quedarnos en la primera parte, tenemos que avanzar y desarrollarnos como cristianos. El evangelio es tan lindo, escúcheme bien,
que Dios no te quita los pies de la tierra, te deja caminar. Llenó la presencia de Dios al nivel de los tobillos. Sigues pisando con tus pies el piso, sigues teniendo confianza, sigues confiando en que tienes los pies sobre la tierra, pero luego avanzas y llega la presencia de Dios, la gloria de Dios hasta las rodillas. Sigues tú teniendo el control, pero Dios te sigue llenando poco a poco. 1000 codos. 1000 codos significan más de 3, 4 estadios de distancia. Y el Señor te dice: tómate la distancia, tómate el tiempo, pero avanza. Y luego dice otros 1000 codos, y dice la palabra que le llegó hasta la cintura. Estoy en el proceso, sigo caminando, sigo avanzando, pero voy creciendo y voy aprendiendo. Y al último dice la palabra que ya tuvo la capacidad de confiar en Dios y ya no podía sostenerse en sus pies, porque es tanta la presencia de Dios, es tanta la virtud de Dios, que tiene que lanzarse a nadar, tiene que quitar los pies de la seguridad del piso y depositar su confianza plenamente en Dios. Eso se llama crecimiento espiritual. Cuando tú te permites desarrollarte pausada pero eficazmente. ¿Cuántos decimos amén? Si no haces ese proceso, escúchame bien, tu vida cristiana será un completo fracaso. Completo fracaso. Yo tengo 40 y tantos años, no recuerdo cuántos, desde los 8 años estoy en la iglesia. Tengo 54 años, no sé cuántos serán, 40 tal vez. ¿Cuántos, mi amor? ¿36? 46 años en el evangelio. Escúcheme bien, y en 46 años he visto de todo. He visto cristianos que avanzan, que corren, que se meten con Dios. Los he visto caminar con Dios. Los he visto obrando cosas tremendas Dios en su vida, milagros poderosos. Pero también he visto el cristiano que dura 20 y 30 años en una iglesia y en ellos no pasa nada, ni siquiera la luz. No son como a Hover. No les pasa nada, no cambian, siguen siendo los mismos, con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas prácticas, con los mismos fracasos, siempre quejándose, siempre viviendo, refunfuñando y viviendo una vida descuidada en Dios. Ah, sí, pero si quieren que Dios los bendiga. Lo he visto por años. El evangelio, escúcheme bien, no es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Pero la misericordia se gana. La misericordia se gana viviendo una vida como a Dios le agrada. Dice la palabra: y tendré de ellos misericordia. Pero el sentimiento de misericordia proviene de Dios, no porque yo la pida. Porque yo, ¿cómo voy a pedir misericordia si ando mal? Antes debería decirle: Señor, éntrame en juicio y perdóname. Y ahí sí ten misericordia. Amén. ¿Cómo es para con los hombres? ¿Cómo empieza una relación en crecimiento espiritual y cómo funciona con respecto a los hombres? Mateo 22:39, el mismo versículo que leíamos. Y el segundo es: amarás a tu Dios como a ti mismo. Pero mire, para poder hacer esto, para poder amar al prójimo, como a nosotros mismos, para eso tenemos que prepararnos espiritualmente. Nuestro corazón, que es el de la relación con Dios, tiene que estar preparado. Nuestra alma tiene que estar preparada. Nuestra mente tiene que estar preparada. A veces nuestro corazón quiere, pero nuestra mente dice: no va a funcionar. Él no va a cambiar. No hay esperanza. A veces nuestra alma toma las decisiones, escúcheme bien, pero nuestro corazón todavía sigue apegado al pasado, en la parte sentimental. No quiero sufrir, Señor. No quiero padecer en este otro noviazgo. No quiero padecer, pero siguen haciendo las cosas del pasado. Siguen viviendo experiencias y no saben que pueden cambiarlas a través de una relación con Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Mire, lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Hermano, primero que todo, no se canse de hacer lo correcto. ¿Sabe que Dios no se cansa de nosotros? Dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros somos fáciles de cansarnos, pero el Señor nos dice a nosotros, no se cansen de hacer el bien. Amén. No se cansen. A veces es difícil, a veces la ingratitud nos dice, pero yo para qué sigo haciendo lo mismo. Amén. Pero no debemos cansarnos. El tema no es hacer el bien y esperar algo a cambio. La respuesta y la bendición no provienen del hombre, provienen de Dios. Si tú haces lo correcto, Dios juzga entre lo correcto y lo incorrecto, y al que hace lo correcto, Dios lo premia. Amén. El Señor juzga todo desde 3 ángulos: justicia, juicio y equidad. Una persona me decía, uno de esos teólogos de hoy en día, teólogos de YouTube, me decía a mí en estos días pasados, decía, lo que pasa es que Dios nos dice que debemos juzgarnos entre nosotros justamente. Sí, la Biblia lo dice, pero también la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Eso significa que nadie puede juzgar a nadie. El único que puede juzgar es Dios. ¿Decimos amén? Cuando nosotros entendemos que el único que puede juzgar es Dios, entonces entendemos la justicia de Dios, el juicio de Dios. Si Dios es justo, entonces es porque Él conoce el corazón de las personas. Y cuando Dios conoce el corazón de las personas, sabe quién actuó mal y quién actuó bien. Amén. Y cuando Él sabe quién es el que verdaderamente actuó mal y quién es el que verdaderamente actuó bien, el Señor le da a cada uno con equidad, de acuerdo a lo que se merece. Porque Dios es justo. ¿Decimos amén? Entendiendo esto, entonces no nos debemos cansar de hacer el bien. Mire lo que dice la palabra también en el libro de Efesios 4, 28 al 30. Me encanta este capítulo, este versículo. Dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire el nivel de cambio que debe tener un hombre que quiere desarrollar una buena relación con su prójimo. El Señor parte desde el punto del pecador y dice: si tú antes tenías la mala costumbre, la mala maña, la mala práctica de ser ¿un qué? Un ratero, un ladrón. El Señor dice: el que robaba, el ratero, el ladrón, ya no robe más. Y mire que le pone el trabajo más difícil, le dice: trabaje. Porque el ladrón no le gusta la plata fácil. El ladrón es creado por la oportunidad. Ve el momento, ve la oportunidad, lo aprovecha y despoja al que tiene de lo que él no tiene, porque no le gusta el trabajo y porque es más fácil. ¿No es así? Pero el Señor le dice: deja de robar y aparte de eso, ponte a trabajar. Pero no se queda el Señor en eso. Sería chévere que el Señor le dijera al pueblo: deja de robar y ponte a trabajar, porque eso es lo que haría todo el mundo. Pero dice: después de que trabajes, cuando tengas, comparte con el necesitado. Le dice: vaya a otro nivel. Aparte de no robar, trabajar y compartir. Dígame si eso no es formación. ¿Cree usted que eso es formación? Claro. Es una formación completa y global. Dice en versículo 29, léalo bien: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Eso qué será? ¿Como qué? ¿Como las groserías? Tal vez. ¿Sí? Usted sabe que ahora aún en las iglesias ya hay groserías sociales que suenan bonito.
¿Sabe usted que hay personas que vienen a la iglesia y aquí alaban al Señor, pero en su casa antes de venir ya han madreado a su familia? Y lo han insultado y los han agredido verbalmente. ¿Sabe qué piensa un hijo cuando un padre cristiano hace algo como eso? Dice, ¿qué clase de evangelio es el que él está viviendo? Aquí en la iglesia muy adorador y todo, pero ¿y en la casa? Un hipócrita. Eso lo piensan los muchachos. No se lo dicen porque hay que honrar al padre. Y el papá dice, usted tiene que honrarme. La Biblia lo dice, sí, pero también la Biblia dice, no digas palabras corrompidas. Amén. Amén. ¿Qué clase de evangelio es el que no cumple estos mandamientos? El que no cumple esta propuesta de Dios. Dice así, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué clase de edificación es un padre que maltrata a su hija y le dice y la trata como una cualquiera? ¿La está edificando o la está maltratando? ¿O la está destruyendo? ¿Qué clase de edificación trae una palabra de un padre que le dice a su hijo, usted no puede, usted no sirve, usted es bruto, usted es un hijo de tal por cual? ¿Qué clase de edificación hay? Si la palabra no edifica, no la diga. Amén. Si la palabra no bendice, no la diga. Empiece a tener buena relación, pero específicamente con los cercanos. Versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vivir una vida desequilibrada espiritualmente nos aleja del propósito de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13, me encanta. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos, escúchenme, agradar a Jesús, a Dios, si no crecemos en nuestra relación con Él y con el prójimo. De Jesús se dice en la palabra, como le dije al principio, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Así debemos ser todos, porque Él nos dio el ejemplo y tenemos que empezar por nosotros. Escúcheme bien. Cuando nosotros empezamos a vivir esa clase de vida espiritual, nuestro entorno cambia de lo natural a lo espiritual. Mire lo que dice la palabra. Dice la Biblia, apartados de mí, nada podemos hacer. Primero, sin Dios, la naturaleza, lo natural de la vida nos esclaviza. Con Dios, lo natural de la vida se deja a un lado y empezamos a vivir lo sobrenatural en vida. ¿Estamos entendiendo? Mire esto. ¿Usted se acuerda de la historia de David y Goliat? Vamos a mirar lo natural y lo espiritual. En lo natural, David era pequeño. Goliat era gigante. En lo natural, David era un pastor de ovejas. En lo natural, Goliat era un guerrero. En lo natural, David iba a perder. Y en lo natural, Goliat iba a ganar. Amén. Y si David perdía, todo el pueblo perdía. Pero cuando David fue a enfrentar a Goliat, no lo enfrentó en su naturaleza, en lo natural. Él no dijo, Goliat, yo vengo contra ti con 5 piedras y una honda. Él dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque lo natural se doblega ante lo espiritual. Él no podía ver a Goliat de la manera natural, tenía que ver a Dios venciendo en esa batalla. Y por eso Él lo puso de primero. Amén. Así pasa en lo natural. Hay una parte en la vida de Jesús que se volvió en un milagro. La multitud
que se acercó a Jesús, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice la palabra que esa multitud tenía hambre. El hambre es algo natural. Si usted no come, le da hambre. ¿No es así? En lo natural. Pero Jesús no podía enfrentar el hambre del pueblo en lo natural. Él le dijo al pueblo: denles ustedes de comer. Y un natural, el discípulo natural dijo: no alcanza, la plata que tenemos no nos alcanza. No hay el dinero suficiente. En lo natural no existía la capacidad de cubrir el hambre de un pueblo tan grande. Pero Jesús dijo: esperen. Entonces hagan lo que ustedes pueden hacer. Recuesten al pueblo y tráiganme los panes y los peces a mi mano. Y en lo natural eran algunos panes y algunos peces, pero en lo sobrenatural hubo una multiplicación milagrosa. Todos comieron y sobró. Porque en lo natural usted y yo no podemos avanzar, pero en lo sobrenatural podemos ser más que vencedores. Otro milagro. Un profeta recibe un mandato de Dios y le dice: vete a la tierra de Sarepta de Sidón, que le he dado orden a una mujer que te sostenga. Y él se va a que la mujer lo sostenga durante el periodo que él va a estar allá. Y cuando llega, este hombre en lo natural encuentra a una mujer muy pobre, a punto de morir de hambre. En lo natural. Y él le dice en lo natural: tengo hambre, dame de comer. Y ella le dice en lo natural: no hay. Solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer una arepita, y mi hijo y yo nos vamos a echar a morir. En lo natural. Pero él conocía al Dios de lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural le dice: bueno, hazlo. Y aquí rompe la mente de esta mujer y le dice: haz las arepitas, pero primero hazme una a mí. Y usted en lo natural dice: uy, esos pastores sí son. O sea, primero. ¿Cómo así que primero? Si le acabo de decir que la arepita es para mi hijo y para mí, y para echarnos a morir. Y desconsiderado, sin vergüenza. Si bien decían los memes: mande a trabajar al pastor. Amén. Claro, eso pensamos en lo natural. Pero en lo sobrenatural el profeta le dice: yo te digo algo de parte de Dios. La harina no va a escasear. El aceite no va a escasear. Y vas a bendecir a toda tu familia. Y ella creyó en lo sobrenatural. Porque esta tierra no es para la gente común, es para aquellos que sabemos lo sobrenatural. Porque lo natural siempre nos va a atacar. Pero Dios, que está por encima de eso, nos va a dar la victoria. Y dice la palabra que cuando ella hizo esta arepita y comieron, dice la Biblia que nunca escaseó la harina, nunca escaseó el aceite. Fueron bendecidos. Porque Dios está por encima de eso. Si tú no aprendes a vivir ese nivel espiritual, de tener una buena relación con Dios, de creerle a Dios, jamás vas a experimentar lo sobrenatural de Dios y lo que Él tiene para ti reservado. Todos los milagros están a otro nivel. No te quedes con los de a pie, enfrenta a los de a caballo y véncelos. Son más fuertes que tú, pero no son más fuertes que Dios. Amén. Son más fuertes que tú, pero jamás serán más fuertes que mi Dios. Colóquense en pie, por favor. Esta palabra es para ti. Y esta palabra necesita vasos que la reciban. Y necesita vasos que acepten el reto de vivir una vida de acuerdo a la naturaleza que Dios nos está brindando, la espiritual. Donde no dependemos de circunstancias, donde no dependemos de emociones, donde estamos tomados de la mano de Dios y le creemos a Dios aún en los momentos más difíciles. Si esta palabra es para ti, te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y digas: Señor, recibo esta palabra, recibo esta bendición para mi vida, recibo los milagros que tú tienes preparados para mí. Pero voy a dar mis primeros pasos
en mi relación contigo. Voy a dar los primeros pasos en mi relación contigo. Voy a empezar a crecer. Voy a empezar a crecer en mi comunión contigo. Voy a empezar a disfrutar mi relación contigo. Señor, perdóname por tantos años en los que no he entendido tu proyecto para mi vida. Perdóname, Señor, si he olvidado que tú eres por encima de todo. Mi relación depende de ti. Si quiero mejorar para con los cercanos, tengo que tenerte a ti muy cerca de mí. Señor, enséñame a amarte, enséñame a creerte y a confiar. Hoy recibo el milagro de la fe, porque tú, Señor, me vas a llevar a ese nivel, a un nivel de crecimiento donde nada es imposible para el que cree. Porque dice tu palabra, para el que cree, todo le es posible. Y quiero vivir en ese nivel de relación. Quiero vivir en el nivel de relación donde todo es posible, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece, donde el Espíritu Santo me guía a toda verdad, donde no ando engañado, donde no vivo, Señor, estancado, donde avanzo y disfruto mi fe al máximo. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero ser ese vaso de honra donde tu palabra tenga cabida. Haz la obra para la cual has enviado esta palabra. Gracias, Jesús. Recibo esta palabra, acepto esta palabra en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor.